Imagínense que alguien nos regala los dólares, no nos presta, nos regala los dólares. Fantasía mileísta, ¿no? Trump viene y hace un fondo con Elon Musk y Galperín y ponen los dólares de regalo para que Argentina dolarice al tipo de cambio oficial hoy. O sea, todos los que tenemos pesos vamos y recibimos dólares. Perfecto, estamos dolarizados. Con estos precios a 1.000 mangos por dólar. Sí. Seguimos teniendo un problema. Por lo que yo mencionaba, que es que con estos precios en dólares de la Argentina, costos en dólares, etcétera, Argentina no tiene equilibrio de flujos externos. Con lo cual, probablemente entrarías en un proceso de recesión, deflación en dólares hasta que te hagas competitivo. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora a Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Dos temas quiero hablar con vos. Uno, sí. tu amigo personal con quien trabajaste, tengo entendido, en el Banco Central, Federico Sturzenegger, acaba de tuitear algo que hay todo un tema, en este momento es el tema del día para pymes, para industrial y demás, están todos al borde de un ataque de nervios con lo que venimos diciendo, el gobierno en un esquema de cepo con tipo de cambio casi fijo, y es el segundo tema que vamos a hablar, un poco de lo que está planteando Arriazu, que me parece que está marcando el camino de la política económica hacia adelante. Necesita bajar rápidamente los precios en dólares de esta economía. Y está avanzando muy rápidamente en la apertura comercial de la economía. Acaba de tuitear Sturzenegger, no sé si lo viste, No. Bueno, una decisión que es eliminar, aduana elimina los valores de referencia o los valores criterio para la importación. Ahora si lo encuentro acá el tweet. Y lo de las estampillas. Claro, la estampilla, eso se elimina, la estampilla AFIP y toda esa cosa. Sí. Pero también lo que se hace es la eliminación de los valores de referencia. Que leo rápidamente, pero bueno, esto es muy conocido en todo el sector industrial. Dice, implementó una profunda desregulación del comercio, la FIP, dice Sturzenegger. Existía en aduana un valor referencial para las importaciones de algunos sectores llamado valor criterio. Si importabas un producto de estos sectores, la normativa te castigaba por partida doble. Por un lado, te mandaba un canal rojo, que era carísimo, porque implicaba una extensa verificación en puerto de la mercadería. Si además el valor criterio era mayor al precio declarado, te obligaban a integrar una garantía por impuestos potenciales derivados de la diferencia entre el precio y el valor criterio. ¿Por qué la garantía? Porque si algún día la aduana confirmaba que había subdeclarado y te reclamaba los aranceles por la diferencia, con esa garantía se aseguraban que pagarías. ¿Cuántas veces se gatilló esa garantía? Nunca, sí, cero. Mientras tanto, ¿cuántas importaciones sufrieron el sobrecosto de contratar esa garantía que duraba años? El 100% de los productos que tenían valor criterio, es obvio que el objetivo no era asegurarle los fondos a la FIP, sino encarecerle los costos a todos los argentinos. Bueno, esta novedad, que dice aparte que en algunos sectores este costo era muy alto, porque el valor criterio estaba inflado, para las pymes era más grande porque la garantía era más cara. Este tema de los valores de referencia y de los valores criterio es algo que en algún momento se discutió mucho en el mundo empresario y sobre todo pyme, porque efectivamente, sobre todo con China, con importaciones provenientes de China, porque efectivamente la aduana argentina ha sido, según la época, digamos, un colador absoluto en términos de ingresos de productos y de contrabando, ¿no? De negreo, de subdeclaración, de todo tipo de precios y demás. Y estos valores de referencia actuaban en algunos sectores como una especie de protección pararancelaria, ¿no? Digamos, de que tenga que haber un precio más elevado para la importación. Al quitar esto el gobierno, obviamente los industriales están diciendo, pero no puede ser porque va a entrar cosas que a un precio mucho más barato incluso
del que efectivamente cuesta el producto en origen, pero bueno, también está el tema de abaratar claramente todos los costos de importación, no todos los precios de importación. ¿Cómo estás viendo esta movida? ¿No? El gobierno va a un esquema que en algún sentido son discusiones que ya se dieron en la década del 90 y evidentemente están pisando el acelerador con esto. Mira, hay varias cosas que se superponen. Yo, en términos generales, la agenda desreguladora que está llevando adelante Federico me parece que en general está bien, Sí, está apuntando a micro reformas que tienden a- a mejorar procesos, a bajar costos, a desregular algunas actividades. Por supuesto, depende de cada caso específico. En este caso de la aduana yo no soy un especialista, pero te diría que mi preocupación es más en una economía muy protegida y con altos costos de los bienes importables. O sea, si hemos tenido un sesgo en los últimos años, ha sido a construir un mercado hiperprotegido y con poca incidencia de las importaciones, poca competencia, ya de por sí con una estructura arancelaria, la del Mercosur, etcétera, importante, más una gran cantidad de barreras, eh, antidumping, protección para arancelarias, este tipo de cosas. Con lo cual, mi sesgo, mi prejuicio sería que aplaudo toda iniciativa que tienda a ponernos en más competencia con las importaciones, porque efectivamente hay un trade-off. Sí, puede ser que haya sectores que en el marco de esa protección estaban produciendo algo acá, pero también sabemos que eso es un enorme perjuicio, no solamente para los consumidores, sino para cadenas productivas que terminan pagando carísimos algunos insumos. Ahora, quizás para darle un matiz a esto que digo, lo que sí me preocupa es la combinación de esa política, de con la ese macro. vector, con la macro, porque efectivamente, si se combina eso, ese proceso que debería ser más estructural, meditado, pensado, un avance permanente hacia una mayor apertura, gradual, no tratando de lograr que el índice de precios del mes que viene caiga a 0,1 más. O sea, no ese es el objetivo. Ahora, decía, si se combina con una política que desde hace meses usa sin duda el tipo de cambio oficial como un ancla para tratar de frenar la inflación y que eso nos ha llevado a una apreciación real en muy pocos meses muy grande. Y bueno, eso sí parece un poco desestabilizante, ¿no? O desequilibrado, porque es un shock doble sobre una estructura productiva. Eh, Escuchaba lo que decían de los durables. Claro, también hemos tenido. Lo que pasa es que este año es muy singular, ¿no? Porque combina como todo en un mismo año, un tipo de cambio real altísimo al principio, y no es nuevo que si uno aprecia el tipo de cambio, los durables, digamos que haya un efecto tipo falopa sobre el consumo. Lo que pasa es que este año es un año durísimo, entonces se está combinando ese efecto con que todavía estamos bajo el shock de los ingresos reales deprimidos y de la doble Nelson sobre los ingresos que fue ingresos reales deprimidos y la incidencia sobre esos ingresos reales de la canasta de servicios públicos más que duplicada en un usuario medio, ¿no? Por el Sí. aumento real de la electricidad, del gas, del transporte, del agua. Entonces, eso pegó mucho más en los meses pasados, quizás ese efecto ya está mitigado o dando vuelta en el caso de los ingresos reales que uno ve que suben, pero bueno, la estrategia de la apreciación real con apertura como política antiinflacionaria para mí es un error. La estrategia de la apertura, la desregulación de muchos sectores y digamos, la ruptura de bolsones de ineficiencia y de protección que no corresponde, eso está bien. Hay que ver en qué Claro. medida una cosa se superpone con la otra y termina teniendo un efecto más perjudicial que beneficioso. Te lo pongo en otros términos y me interesa discutir con vos un poquito. No sé si lo escuchaste últimamente a Riazu.
Bueno, sí, lo he escuchado, vi su proyección de reservas hace un tiempo, él tiene una visión como claro. muy optimista y No, es una clase magistral del enfoque monetario de balance de pagos y aplicado en Argentina. Y por eso quiero hablar un poquito con vos. Sobre el punto que vos estabas haciendo, yo creo que en este esquema económico, lo que están planteando que quieren hacer, porque Arriazu, ¿qué virtud tiene? Como está fuera del gobierno, yo creo que el gobierno debiera marcar efectivamente todo el rumbo. Me imagino que en algún momento van a terminar de marcar el rumbo. Pero él te marca cuál es el rumbo. En ese esquema, en el esquema de un ajuste fiscal muy grande eh, y, eh, y un ancla nominal, que es un tipo de cambio casi fijo, como parte del programa, no como una cosa que te quedó ahí suelta, que pensabas usarla inicialmente para estabilizar como referencia y después ibas a acelerar el crawling peg sí, o esa es ibas a la ir a una realidad. situación. Quizás Claro, Arriazu hace una racionalización ex post, ¿no? Intenta darle un sentido de programa a no. algo que Yo creo que siempre. él. Yo creo que él. Bueno, me interesa tu opinión. Yo creo que él está convencido de eso. Yo creo que él No, no, sí, plantea. sí, lo que Una, creo es que todos sí, sabemos que la regla del 2 cuando se eligió con una visión que además me parece razonable, porque era en el medio era del caos transitoria. y era transitorio y se iba a ir viendo, o sea que no era el pilar de un programa de estabilización con ancla en el tipo de cambio. Era, bueno, vamos viendo en la medida que podemos bajar el riesgo fiscal, bajar el riesgo monetario en condiciones muy delicadas, o sea, pero bueno, se ha transformado, sí, en casi un elemento central de la estrategia antiinflacionaria del gobierno, ¿no? Lo que sí, primer punto que menciono de algo que escuché de Arriazu, que me parece que es un clásico exageración para argumentar, que es que en algún momento creo que él dijo que una salida del cepo era una catástrofe económica y para el gobierno. Y a mí me parece que una salida del cepo que involucre algún tipo de salto, eh, no es ninguna catástrofe, es simplemente porque además no hay condiciones para que entremos en una dinámica hiperinflacionaria, ¿no? De que no se pueda parar el pass-through y entres, porque hoy no tenés déficit fiscal monetizado, tenés precios relativos ya corregidos parcialmente, pero en gran medida, tenés una economía bastante recesiva todavía, es decir que, digo, como contrapartida, contraargumento, un ajuste cambiario vinculado a una salida del cepo, no una devaluación, sino ir a flotar o algún esquema parecido, para mí no sería ninguna catástrofe. Desde ya que tendría un impacto sobre la tasa de inflación del mes siguiente y probablemente 2, 3 meses, porque algún pass-through va a haber. De hecho, si el tipo de cambio se acomoda un poco más alto, los precios en dólares se tienen que acomodar un poco más alto. Pero ese primer argumento de que la alternativa es una catástrofe económica y política que se lleva al gobierno, para mí está mal. Ahora, respecto a la posición de Arriazu, que te digo, no lo he escuchado en detalle, pero que hay algo también de si el tipo de cambio real está mal, que nadie lo sabe, que la economía deflacione todo lo necesario para que esos precios en dólares se acomoden con este tipo de cambio. Y a mí me parece que esa estrategia, si realmente el gobierno fuera detrás de eso, esperando que en algún momento vos le preguntes en una mesa, en una mesa común, no en una mesa de dinero, pero le preguntes a cualquiera, bueno, a 1.000 pesos por dólar, hoy, ¿vos comprás o vendés dólares? Hoy yo creo que todo el mundo te dice compro. Para que esto cierre de alguna manera, vos tendrías que tener que pase el tiempo y por la entrada de capitales, por las reformas estructurales, por lo que fuere, eh, las respuestas sean algunos compran, algunos venden. Y a mí me parece que eso es muy difícil que suceda en los plazos en los que Argentina necesita, porque Argentina no tiene reservas como para sostener esa apreciación durante mucho tiempo, ¿no? Hmm. Vos sabés que, mira, iba a hacer un recorte, pero te leo alguna de las frases de Arrezo porque me parece que es muy sustancial
lo que ha planteado en la última conferencia que dio ahí para la Cámara de Aseguradoras, me parece muy sustancial porque es un poco lo que esboza el gobierno y la idea que tiene el gobierno. Vos decís, bueno, por ahí es una racionalización ex post. Me parece que el gobierno efectivamente está con esa idea, porque lo ha insinuado, más allá de las idas y vueltas de Milei, ¿no? La dolarización endógena, la competencia de moneda, que el tipo de cambio fijo, que la flotación, que la discusión con el fondo, que obviamente quiere el esquema tradicional que vos estás planteando, que en algún momento tenés que ir a la flotación, acumular reserva en el Banco Central, la competencia de monedas al estilo países normales de Latinoamérica, Uruguay, Chile, Perú. Eh, lo que él plantea es un poco también lo que Caputo insinuó. ¿Qué es lo que plantea? Él dice, acá el ancla nominal no es algo transitorio, no es algo que lo usamos o que se está usando como algo accesorio al ancla real que es el ajuste fiscal, sino que en una economía bimonetaria, el ancla nominal, es decir, intervenir el tipo de cambio, él dice, yo fui exflotador, obviamente es, qué sé yo, un monetarista, quiere que todos los precios estén libres, no estar fijando el tipo de cambio, y menos con un crawling peg, con el sistema ese que inventó la Argentina, no sé, en la década del 60, con Krieger Bacena, con Alzogaray, de que haya una tablita de minis de evaluaciones. Pero mira lo que dice, para estabilizar el peso tengo que dejar de emitir, y para estabilizar dejar de gastar. Para estabilizar el dólar, tengo que intervenir. ¿Y cómo evito otra crisis? No tengo que tener déficit fiscal. Pero después dice, este es un programa tipo década del 60, Alzogaray, Krieger, Bacena con devaluación y luego sostenimiento relativamente fijo del tipo de cambio. Esa es la clave del programa. Si muevo el tipo de cambio, subo la inflación, ¿no? Entonces, él lo que dice es, mirá lo que plantea respecto a la regla del crawling peg. Dice, nosotros decimos que este año la inflación va a cerrar en 120%. Si yo moviera el tipo de cambio, ¿qué creen que pasaría? Todos los precios se van para arriba. Los precios están Bueno, convirtiendo, los precios sí. están convirtiendo a la tasa de devaluación. Entonces lo que digo es que el 2% de inflación es inaceptable. ¿Cómo hacemos para bajar? Bajando la tasa de devaluación, obviamente. Entonces dice, a partir de febrero, él cree que el gobierno va a bajar la tasa mensual de devaluación. Entonces va a ir 1,9, 1,8, 1,7, 1,6, 1,2 y en diciembre del año que viene la tasa de devaluación tendría que estar en 0,9. Entonces dice, si eso ocurre, si van bajando la tasa de devaluación del crawling peg, la inflación el año que viene puede converger como quiere el gobierno al 18 o 20%. Dice, y eso es clave para que cierre todo el esquema económico. Es decir, está diciendo obviamente cepo hasta 2026 y dólar que vamos a un esquema de tipo de cambio fijo, digamos, de dólar fijo. Es decir, Argentina más cara en dólares, no menos cara en dólares No, yo lo en el entiendo. 2025. Yo lo entiendo. Yo creo que eso conduce, digamos, o a un reforzamiento del cepo, inevitablemente, porque esos precios relativos de la Argentina generan una elasticidad a demanda de importaciones de bienes, servicios, autos, vacaciones, tarjeta afuera, etcétera, más con la apertura que recién mencionábamos, muy alta, y Argentina no tiene reservas. Entonces, si no tenés reservas, o te vas a fumar todos los encajes de los depósitos en dólares, o vas a tener que administrar el cepo para que esa apreciación real tan fuerte no te golpee las reservas que no tenés. Entonces, ¿hasta cuándo? Insisto, ¿hasta qué? Porque el problema es si Argentina hoy tiene precios altos en dólares, que yo creo que ese es el problema que hay, porque tuviste una apreciación muy brusca, muy vertiginosa, y porque además el gobierno cometió también, que a veces no lo decimos tanto, pero
El gobierno lanzó una mega devaluación sin ninguna referencia para los formadores de precios de qué tenían que hacer. Entonces, está bien criticar a los empresarios, decir, es más, el gobierno se ufana de que durante muchos meses el REM dio peor que la inflación verdadera, ¿no? Todos los que pronosticamos inflación siempre estábamos por arriba. Pero eso es un problema de la política pública. Más allá de la chicana de Twitter, decir, se equivocaron, a cualquier banco central del mundo, a cualquier gobierno del mundo, le interesa que los agentes económicos no pongan precios con una dispersión fenomenal, porque eso genera problemas económicos reales, genera desempleo, genera deflación. Claro, eso genera más recesión y más recesión. Entonces, la idea de hubo alguno que metió 2000, el tipo de cambio en 2000 y pico, que lo baje ese precio, que los de la costa, si están todos los alquileres valuados a 1.500 pesos, 1.600, que los bajen. Es un proceso largo y costosísimo, y en el medio te genera un déficit de cuenta corriente fenomenal. Entonces, yo creo que usar un ancla, no es una novedad usar un tipo de cambio como ancla de la inflación, se hizo muchas veces. Lo que pasa es que en otras ocasiones se hizo con reservas y financiamiento externo hasta que lo perdiste. Acá ni siquiera tenés eso, por eso tenés el cepo. Entonces tenés Pero déjame completarte, por eso digo el enfoque monetario del balance de pagos. Lo que dice Arriazu es la acumulación de reservas es un fenómeno monetario. No depende de la competitividad, ni esa cuenta que hacen del tipo de cambio real o lo que fuera, sino que es un fenómeno monetario. Si hay una demanda mayor por el peso y yo no emito y el sector público está en equilibrio, los dólares van a aparecer. Porque si la gente está demandando 10 pesos y yo no emito nada, y venderán los dólares para Yo creo que el enfoque monetario... esa demanda de dinero. Y plantea, bueno, los dólares van a aparecer. La Argentina tiene los dólares del colchón, tiene la posibilidad de la cuenta capital, si hay confianza de derrumbar el riesgo país, y tiene por delante, bueno, todos los sectores que generan dólares. El que está hoy más adelante de todo, además del campo, es petróleo y gas. No, o sea, que la idea de que puede pasar, por ejemplo, el turismo, todos sabemos que probablemente este verano, con este tipo de cambio, se le fumarían todas las reservas del oficial, por lo tanto es probable que aun cuando baje el impuesto país, ya lo han dicho, van a poner alguna percepción o algo para que el enorme déficit de turismo que vamos a tener no pegue sobre las reservas, pero va a pegar sobre la cuenta corriente. ¿Y qué quiere decir eso? Que la gente usará sus propios dólares. Bueno, pero no es bueno eso. Es decir, porque eso es recesión, eso significa que el sector turismo de Argentina, la oferta de turismo, va a estar completamente desbordada respecto de la competencia de irse a turistear afuera. Y es como que me digan, bueno, si vos te querés comprar autos importados... Y los dólares del colchón, en vez de gastarse acá, se gastan afuera. Eso está diciendo. Se gastan afuera, y podría pasar lo mismo con los autos. Si el gobierno te dice, bueno, pero no jugamos reserva, está bien, pero vas a tener una economía que está en recesión porque tiene los precios relativos desequilibrados. Nicolás, disculpa, pero digo, yo lo que te estoy escuchando desde que arrancaste, yo veo que donde pones el ojo hay algo que no te cierra, ¿no? Porque decís, bueno, atraso el tipo de cambio, digamos, abrís las importaciones, y vos dijiste, esto es un error, ahora hablas de la cuenta corriente deficitaria, digamos, ¿cómo termina esto? Yo a veces... Porque, digamos, si todo, donde pones el ojo está... No, dije hace un rato, no creo que termine tan mal. Lo que yo creo muy difícil es que esta estrategia de converger a que un día se salga del cepo y la gente se convenza de que 1.000 pesos por dólar, a valores de hoy, está bien y que eso dé un equilibrio externo para la Argentina, me parece difícil. Con lo cual es probable que incluso postergar la salida del cepo te genere cuando salgas un ruido mayor.
Pero yo a veces, ya que estamos hablando entre economistas, uso un ejemplo que es, porque está esta idea de los stocks, de la cantidad de pesos, la cantidad de dólares. Imagínense que alguien nos regala los dólares, no nos presta, nos regala los dólares. Fantasía mileísta, ¿no? Trump viene y hace un fondo con Elon Musk y Galperín y ponen los dólares de regalo para que Argentina dolarice al tipo de cambio oficial hoy. O sea, todos los que tenemos pesos vamos y recibimos dólares. Perfecto, estamos dolarizados. Con estos precios a 1.000 mangos por dólar. Sí. Seguimos teniendo un problema. Por lo que yo mencionaba, que es que con estos precios en dólares de la Argentina, costos en dólares, etcétera, Argentina no tiene equilibrio de flujos externos. Con lo cual, probablemente entrarías en un proceso de recesión, deflación en dólares hasta que te hagas competitivo. Es decir, la Argentina queda muy cara en dólares. Si la Argentina queda muy cara en dólares... el ajuste, la economía ajusta, esto no tengo duda, claro, pero ajusta en términos reales. Entonces. Pero es lo que pasó en la convertibilidad. Claro. Vos tenías déficit. Sí, igual en la convertibilidad tenías un montón de reformas estructurales que aún así tuviste un desempleo enorme porque ese proceso claro, es lento, que hoy tampoco las tenés, porque las reformas que está haciendo Federico, que empecé diciendo, me parece que están buenas, no te van a generar un aumento de la productividad como sí te generaron las reformas de 92, 93, energía, privatizaciones, infraestructura, que quizás este gobierno las hace, pero todavía no las hizo, y lleva varios años que eso se refleje en la productividad. Entonces, a mí me parece que hay como un exceso de optimismo en creer que por el RIGI, por el blanqueo, que el blanqueo es una cosa que, bueno, no sé si es tan buena, ¿no? Pero está bien, lo hicimos, entró plata, que esos son los puentes que te van a llevar a que los precios en dólares de la Argentina estén bien porque maduran las reformas, porque la gente le crea a Milei, porque entran miles de millones de dólares por los distintos proyectos productivos. Ojalá, pero bueno. Sí, déjame hurgar un poquito en esta idea, ¿no? Claro, porque él va más allá con esto de que se llama el enfoque monetario balance de pago, que es lo que implementó, no sé, Martínez de Oz durante la dictadura, es la visión que tenía. Lo que pasa es que, perdón, porque el enfoque monetario, yo lo que recuerdo es, vos tenés, es cierto, hoy no tenés al sector público en déficit, que podría correlacionarse con un déficit de cuenta corriente, pero con estos precios en dólares, insisto, vas a tener al sector privado en déficit. Bueno, ahora, ¿cómo se financia? Y bueno, el sector privado buscará sus dólares, está bien, pero vos lo estás induciendo, porque vos no estás dejando que el tipo de cambio flote y eventualmente tenés una apreciación real porque sos como Uruguay, entran un montón de dólares, te encareces. Esto es la política lo que lo está provocando. Claro, claro. Bueno, el enfoque monetario es... son dos cosas distintas, por eso me parece interesante lo que dice Arriazu. Es el balance de pago es una cuestión de contabilidad. Digamos, si vos tenés déficit en la cuenta corriente es porque alguien te lo financia. Sí. Es decir, porque entran capitales para financiar, sobre todo si tenés tipo de cambio fijo. Puedes perder reservas. Claro, pero sobre todo. Porque si tenés tipo de cambio fijo, si tenés tipo de cambio fijo, vas a perder reservas. Claro, sí, claro. Sí. Escuchen, me tengo que ir, me tengo que ir, no puedo seguir la discusión. Sí. Bueno, está bien, pero la seguimos en otro momento, perdón. Vos no estás viendo eso, estás viendo que por delante la economía va a salir más lento de lo esperado. Yo creo que si insisten con el cepo, que parece ser lo que van a hacer, no creo esa idea de que un poco esbozó Toto, de que el cepo es indiferente, que se puede crecer. Para mí es un obstáculo enorme para la normalización de los flujos de la economía argentina con el exterior, y un país que casi no tiene mercado de capitales, que el grueso de su inversión tiene que ser inversión extranjera directa. Si no normalizamos la relación con el mundo en términos de flujos y de libertad, o cierta libertad para remitir utilidades, pagar préstamos, etcétera, para mí la economía rebota un poco, pero no crece, y por ende estamos simplemente postergando una decisión.